olvidé, más bien dicho le dije a Carlita, pero se nos pasó por alto que cuando vengamos para acá tengamos el producto como ordenado. Entonces, como nosotros vamos a volver a revisar este producto, lo que yo les voy a pedir es que por favor el orden del resultado del producto sea de acuerdo al orden que esté al orden que esté en la ficha. Porque hay a veces que hay un cuadro que está arriba, pero en la ficha dice más abajo, entonces yo necesito que esté tas con tas, me cuadre todo lo que tengo en mi producto final sistematizado versus lo que yo tengo que acá en las preguntas. O sea, para no estar bajando, subiendo y eso me confundo. Ya. Ya. Bueno, perdón, me olvidé de presentarte a Gaby. Ella es una de las personas que estuvo a cargo de la parte de la sistematización, la parte estadística. Entonces, un poco ella está aquí justamente para lo que tiene que ver con los cuadros, o si hacen falta cuadros, si hay una información que tiene que ser mejor homologada. Entonces, eso lo vamos a resolver. Ya. Ok, entonces vamos en orden, ¿ya? Vamos a estar en el, bueno, esto de la ficha ya les puse en claro, por favor, ahí le pongan en orden el producto. Ya, la primera observación es en la página 4. En la página 4 está el tema de la introducción. Entonces dice, bueno, hablamos sobre el tema de los repositorios, ya quedamos claros en que va a ser una línea base, esto ya mejor ni les digo. Pero este es el producto 4, ¿no? Sí, este es el producto 4. Okay. Ajá. Ahora, aquí hay una parte que dice, este trabajo busca mostrar los principales hallazgos del proceso. Espérate, más bien para ir viendo juntos. Sí. Hay una parte que ustedes en un documento de archivo histórico dicen que es el del proceso de actualización catastral de los museos. Me parece que esta introducción se puso en los 3, copy-paste, ¿no es cierto? No sabía decirte, pero sí, según lo que veo, así es. Sí, o sea, es que lo mismo está en bibliotecas, porque yo revisé los dos. Entonces, esta introducción, me gustaría que es la página 4, dice, hay que hacer referencia a archivos históricos, de igual manera les anticipo, en bibliotecas está lo mismo. Sí. Entonces, la idea es que está bien la introducción en general porque habla sobre los 695 repositorios de memoria social, pero habría que hacerle la corrección que no son museos, sino hay que poner museos, archivos y bibliotecas porque corresponde a las tres líneas técnicas. No, y ahí sí hago mea culpa porque ha sido un error recurrente. El hecho de que no se ha cambiado en cuestión de términos cuando se habla de archivos, museos y bibliotecas. Ya, claro. Ajá. Bueno, ese hay que hacer, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? La página 5. No sé si con museos revisaron así, ¿cómo fue con museos? Es un poco complicado, yo les entiendo. Igual era en orden del informe. Ya. Pero no fue tan minucioso. Tan minucioso. No, yo sí quiero, o sea, lo que yo hablé con el Andrés y fue bien clara es porque yo no quiero que, o sea, mi intención no es hacerle daño ni a ustedes, ni tampoco caer nosotros en un error, porque esto es un documento que va a ser público. Sí, entendemos. Entonces, la idea es que yo lo que le propuse a la Carlita es hacer o sea, si es posible que ustedes estén en su laptop y en ese rato corregir. Sí, la trajimos, pero el problema es que hoy tuvimos una caída de uno de nuestros asistentes, persona de comunicación, el día de ayer se desmayó justo después de estar aquí. Ya. Pero sí se está grabando. Sí. Ajá, y estamos tomando. Sí, por favor. Y eso, como les digo, yo voy a tener que volver a revisar. No quisiera volver a decirles porque ya me ha pasado a nosotros que se les ha dicho corrijan y no se han corregido. Entonces, en este sí, otros nos va a tener que revisar. Sí. Ya, verán, entonces en la página 5, ¿les parece la metodología que estamos manejando? Sí, perfecto. Paralelo con esto. Lo único que te voy a pedir, por favor, es que nos envíes este documento. O sea, nosotros vamos a hacer todas las anotaciones, pero sí sería bueno tener. Sí, el acta, bueno, el acta tiene que traer la Carlita. Pero bueno, el acta va a ser el resumen de mi informe, básicamente. Estoy poniendo un visto a los que sí y les tacho a los que no cabe mencionar, porque, por ejemplo, el número de repositorios, por ejemplo, eso ya es algo que ya quedamos claro con el subsecretario, que no va a ser un tema que no va a ser un tema exigente dado la situación actual, la crisis global, la COVID y todo.
que no hubo cómo recoger toda la información, todos los espacios. Pero en bibliotecas sí tengo una serie, o sea, son unos observaciones más serias ahí. Bueno, en la página 5 dice, se habla de la presentación de la información en base a 4 maneras distintas. Entonces, aquí, por ejemplo, dices, en segundo lugar, en este documento, se analizan los datos cuantitativos presentados en cada sección a partir de los cuales se realiza un análisis de interpretación, se presenta en la narrativa a través de porcentajes, bla, bla, bla. Pero acá, al siguiente párrafo, tú ya te saltas al 4 lugar. Falta el ¿Sí tercero. ves? Claro, Ajá. Totalmente. Ya, entonces en el segundo lugar hablas muy bien en el segundo lugar y te saltas al cuarto y en el tercero. Sí, claro, ¿verdad? Ya, entonces hay un tema de confusión. Sí. ¿Ok? Ajá. Ya. Ese también hay que corregir. Página 6. Ya esto es igual el tema de los números. Ayer, con lo que pasó con museos, es que ya fue una revisión del producto 3. Entonces, para nosotros es una preocupación de que el producto 3 permanezca tan inmovilizado, porque eso ya debería haber salido hace rato. Sí, es que en el producto 3 se hablaba sobre el tema del número, o sea, no se había, imagínate, o sea, es el total de repositorios y la mitad de eso, pero vemos que la problemática se ha extendido a nivel mundial, entonces puede ser salvable, o sea, eso no hay problema. Por eso en esto estoy saltando el tema de la cuantificación de los repositorios, más bien estoy direccionándome al tema de fondo. Perfecto. Ajá. Ya, Carlita, por si acaso aquí ya hablamos sobre un par de cosas que estamos de acuerdo en los cambios. Entonces, eso vamos a anotar en acta. No, más bien lo hacemos súper general, igual con compromisos, ya, cosas así como muy puntuales, no ya, ok. Ya, la que sigue es, verás, la metodología que estamos utilizando, no sé cómo hicieron en museos, pero aquí yo estoy proyectando el producto, tengo mis observaciones y de plano a los chicos, eso hay que anotar también en el acta, que de plano les dije a los chicos que hay que revisar la ficha total y hacer en el mismo orden de la ficha presentar el producto, porque hay sistematizaciones que, por ejemplo, están en un lado y después aparecen en otro. Pues que vayan al mismo orden de la ficha. Ajá. Eso ya también quedamos de acuerdo. Ya. Pero no puedo verse con mascarilla. A ver, entonces está, ya, otra cosa también es de la redacción, no sé, nosotros hemos insistido también en el tema de redacción porque hay ideas, archivos, sí, porque hay párrafos que realmente me toca, como le dije a Andrés, me toca volver a leer 2 o 3 veces porque no entiendo la articulación de las ideas, las puntuaciones también hacen falta. Y por ejemplo aquí dice, por la participación en esta catástrofe en varias ocasiones se debido a coacciones de superiores inmediatos. A ver, ¿dónde dice? Espérate, esto es, no le he puesto la página en esta. Pero esta está en a ver, nuevamente sí, por la bueno, vamos a hacer la corrección completa del documento, eso sí. Está más grande. Sí, o sea, ese es un ejemplo que te... Sí. Ese es un ejemplo que te pongo, o sea, dice, por la participación en este catastro, en varias ocasiones se debido a coacciones de superiores inmediatos. Yo realmente no entiendo, es más o menos así, es el tema que hay que hacerle un lenguaje técnico sencillo sin necesidad de poner palabras súper extensas. Encriptado. No tan encriptado, exactamente. La fuente del cuadro de... ya, más acá abajo. Entonces estamos todo esto. Proceso de levantamiento de la información. Ya, aquí hay un cuadro que dice las provincias de planificación. Sí. Ya. Aquí ustedes ponen fuente catastro de archivos históricos del cuadro 2020. El cuadro no pudo haberse sacado de esa fuente. No, es de... Ya, la fuente hay que poner, exacto, la fuente hay que poner de dónde se saca. Sí, Ajá, eso. A ver. Y de hecho está mal, porque ni siquiera, o sea, nos basamos en la fuente del directorio, pero no es el cuadro del directorio, ese cuadro lo hicimos nosotros.
Sí, pero la información de cuál es la zona 6 lo sacaron del directorio, ¿no es cierto? Claro, o sea, independientemente del formato que lo hayan puesto, hay que poner la fuente de donde se saca. Sí, verdad. No se completa la siguiente, esta recolección de datos. A ver, aquí hay otro razonamiento que no le entendí, esta que no le he puesto la página. Ustedes deben de revisar nuevamente el documento. Dice, esta recolección de datos nos da un total de 58 espacios registrados, de los cuales el 40% en promedio corresponden a la información proporcionada en la base de datos referencial del MCIP y otro 60%. Los repositorios dentro del ámbito jurídico, considerando el universo, no, estos de los números. Todas las que se explican en el proyecto previo sumar el estudio. Me preocupa también el tema del tratamiento que ustedes le dieron a los 375 archivos históricos que sumaron. Ese criterio, por ejemplo, debería de ser más claro en el documento, porque no está claro. Deberían de hacer, no sé, en la parte de introducción o en la parte de conclusión, hacer un criterio técnico más ampliado sobre el porqué, de las razones, estos 375 consideran que forman parte de la red de archivos históricos. O que deberían formar parte. O que deberían formar parte, considerando eso, ese es ojo. Sí. Los archivos históricos no son, o sea, no se consideran archivos históricos solo porque tienen una colección de 1900, por ejemplo. No, debería de tener una sustancial colección que sobrepase el 50% del archivo para que pueda catalogarse como tal. Claro, yo hablé con la Alejandra Salazar y hablamos sobre este tema, pero la cosa está que sí está bien que reflejen el diagnóstico de que los 375 tienen documentación histórica, pero sin embargo el criterio para enlazar como red de archivos históricos no es viable porque no tienen la gran cantidad de fondos bajo esa característica. Esto depende mucho de... También porque dice la Alejandra nos mencionaba que otra característica para que sea considerado un archivo histórico es que sea público, es decir, que la gente pueda acceder y pueda investigar respecto a ese archivo. Entonces, y que esa es la característica principal, o sea, más allá de que tenga miles de millones de años un documento, debe tener la característica principal, que es que pueda ser investigado, pueda ser público, pueda ser abierto. Entonces, y si esa no es una de las características, pues mal haríamos en decir sí, es un archivo histórico. Eso sí debería verse reflejado, porque claro, se dice que se van a incorporar 375 más. Entenderíamos, deberían haber sido 375 fichas más, pero eso lógicamente no se hizo. Entonces sí sería bueno tener como esa diferencia bien marcada, porque no están 375 más. Sí. O sea, era una pretensión realmente lograr eso. Y lo que conversé con la Alejandra tiene tiene una buena razón para hacer esto, porque al final eso nos ayuda para identificar en nuestro diagnóstico que hay 375 espacios que tienen documentación histórica y que deben regularizar sus fondos hacia un archivo histórico real, que sería el archivo nacional. Pero en la realidad no se ejerce eso por la ley del sistema de archivos. La ley del sistema de archivos te obliga a eso, pero no se hace, ¿ya? Pero tiene que estar figurado en el diagnóstico. Entonces eso yo les pediría que por favor en el producto nos amplíen el criterio y las razones por las cuales ustedes pusieron la 375 específicamente. O sea, habría que sustentar. Sí, habría que sustentar y también colocar de que no, fue una pretensión, pero que no se logró. Y no es necesario levantar ficha, porque no hablamos de archivos históricos en su naturaleza de ser como institución, no trabaja directamente en manejar documentación histórica. Es una institución administrativa y los documentos nacen por ahí, por una gestión orgánica administrativa. Pero eso no le hace que pueda ser parte de una red de archivos históricos. Sí, entiendo. Entonces en la página 14 también dice, aquí dice la construcción de una estructura valorativa. Estas son solo cosas que hay que corregir. Más que estructura valorativa, es un criterio técnico, habría que corregir esa parte, porque estructura hablamos de algo que está articulado, pero aquí no hablamos, no es el caso. Decía, la construcción de una estructura valorativa como la propuesta por el Archivo Nacional de Chile, que ellos tienen ya redes de archivos históricos,
Más que una estructura es un criterio lo que tú hablas ahí. Ya, sí. ¿Qué página es eso? Es la 14, página 14. Aquí ya tengo páginas, por eso ya estoy avanzando más rápido. Ya. Ya la 14, 15. Estamos ok en esa, ¿no es cierto? Sí. Entre la página 14 hay una ruptura. Aquí también. Verás, aquí hay una ruptura de la frase. Ustedes terminan aquí, ¿qué diferencian aquellos primarios de los secundarios? Y acá, teniendo en consideración este aspecto, estoy confundida aquí, no sé si es falla de puntuación o es que se olvidaron algún párrafo, porque está cortado aquí, si me ves, entre la 14 y la 15. Sí, está mal la punta, teniendo en consideración este aspecto. Sí, ahí deberíamos, puntos aquí no sé qué, tendría que revisar, pero claro. Revisa el contexto del contenido para ver si es que la de abajo se articula con la de arriba. Me parece que hace falta algo algo que le ligue las dos ideas de arriba y de abajo. Es entre la 14 y la 15. Ya, en la 15 se encuentran que 16 poseen documentos guardados. A ver. Ya, otra de las. Ya, es igual en todo el documento, ¿no? Aquí hay que revisar la puntuación justamente en ese ejemplo. Ya hay en otros más que, por ejemplo, dice. Se encuentran que 16 poseen valor secundario y 10 restantes, o sea, valor 10 AH o 10 hechos históricos. Hay que completar un poco la frase porque no se terminan las ideas. Yo lo comprendo, pero tal vez la otra persona que vaya a leer no lo vaya a comprender. Entonces el manejo de la puntuación también. Ya. El 15, los archivos son posteriores a lo que se encuentran. Ya, aquí está. Dice los archivos, página 15. Los archivos son repositorios de memoria que se diferencian considerablemente los museos y las bibliotecas como medios de mantención y difusión cultural. Lo que yo no entendí es qué quiere decir con medios de mantención. A ver, ¿dónde dice eso? A ver, debajo del cuadro dice, los archivos son repositorios. No sé, ya voy a hablar con la persona que no sé quién. No sé, eso también por favor corregir. No sé qué quiere decir medios de mantención. No es manutención. No, yo entiendo que se refiere más bien, o sea, sí falta la idea, pero entiendo que son justos, o sea, que mantienen la memoria. Sí, se refiere a eso. Puede ser preservación, está mal el término. Exacto, entonces esa es la redacción que deben de mejorar, porque no sé, yo al menos no lo entendí. Puede ser el tema de la preservación de la memoria social. Sí, yo creo que más bien puede ir por ese lado, pero sí. Ya, ok. 21. Esa era la 15, página 15. Ahora vamos a la página 21. Texto. Eso es flexible. Dice explicar lo que en líneas de formación. Sí, aquí dice también, es prácticamente lo mismo que estaba arriba, que dice en líneas de formación, pero no sé qué quiere decir en líneas de formación. A ver, podemos ver. Aquí, en líneas de formación relacionadas con el manejo archivístico. Eso también no sé qué quiere decir. Estábamos hablando sobre el tema de la formación del personal, si no me equivoco, porque hablan sobre el tema de los gestores de antropología y sociología. Aquí también tendríamos que corregir la página 21, la redacción. Sí, estoy intentando ver. Dice en líneas de formación relacionadas con manejo archivístico. Puedes ver Ya, creo que tiene que ver con la formación académica, ¿no? Sí, me parece. Pero hay que arreglar la idea. Exacto, sí, porque acá arriba dice que hay tecnologías, es la formación, pero hay que mejorar eso. Sí. Aparte que también han sido tantas, nosotros hemos en esa semana, no es por excusarme, no, de ninguna manera, porque sí hay errores, desde luego, se nota, pero hemos manejado tanta información y tanto estrés en esa semana porque hacer el levantamiento no es cosa fácil, ¿no? Como le decía ayer,
Nosotros de una total de, entre los 3 repositorios sacamos 1500 folios. Y si no es por las personas que nos asistieron en la parte estadística, no hubiésemos llegado a reducir y a homologar la información como estaba. Entonces, luego también, obviamente, cada persona encargada de cada repositorio se encargaba de la parte estructural, de la parte escrita. Y claro, generalmente revisamos entre los 3 encargados, que somos Andrés, San y yo. Pero para este caso fue un poco más difícil también por la entrega, ¿no? Y porque cada uno estaba haciendo. Pero sí, o sea, yo sí, en este caso sí, estoy completamente de acuerdo en que hay que revisar la parte. Hay que revisar las cosas que me parecía bien revisar de lo que, en base a lo que yo veo. Hay cosas que se van a repetir como en la redacción, eso vamos a pasar rápido. Ya. Pero aquí, por ejemplo, aquí hay un tema de un cuadro que dice formación personal, profesional. Aquí en este cuadro, por ejemplo, ustedes están mezclando realmente el nivel académico con el título académico. Por ejemplo, por un lado, el nivel académico hablamos de masterado, tecnología, diplomado, bachiller. Y la especialidad en sí viene lo que está más abajo. Entonces, lo que yo aquí quisiera más bien es que se separe entre lo que es nivel académico y lo que es el título académico, que son dos cosas diferentes, que están mezcladas. Ajá. Sí, completamente. Entonces, eso yo quisiera que por favor le separe. Disculpe, pero o sea, como que observación, si se separa, existen muchísimas otras más categorías. Entonces el cuadro ya se va a ver más grande y no va a salir. A ver, pero hagamos, o sea, separemos, basémonos en este cuadro. ¿Cuál es el fin? El fin es identificar el nivel de formación, si es tercer, cuarto nivel, o queremos identificar las carreras. Tienen que ser las dos. Claro, tendría que ser las dos. Identificar el nivel académico, si es el nivel académico más de tecnología, diplomado, bachillerato, cuántos bibliotecarios tienen bachillerato, etcétera. Sí. ¿Cuántos bibliotecarios son restauradores o tienen pues hagamos una cosa en este caso. Hagamos, o sea, basémonos en este cuadro y separemos en dos partes. Por una parte, hagamos lo que tiene que ver con la parte académica específicamente. El nivel académico. Ajá, el total de personas que tienen títulos de cuarto nivel, doctorado, maestría, etc. Interesa, por ejemplo, a mí. Sí, y aparte, porque aquí también se verifica cuáles son las personas que... las profesiones. La profesión que más... el título académico que aparece más recurrentemente, ¿no? Que son en este caso abogados, me parece. Exacto. Claro, porque verás, aquí también lo que dice es que en la reflexión que ustedes hacen más acá abajo, es que la carrera de bibliotecología, la carrera de manejo archivístico y manejo de procesos metodológicos documentales, encontramos 4 especialidades en gestión documental. Ahí también hay un error. Estas especialidades como gestores culturales, antropólogos, sociólogos, trabajan en sí para el fortalecimiento de un archivo histórico, pero no hacen gestión documental. Eso también es un error de fondo para que puedan corregir. Es en la página 21. Dice, en líneas de formación relacionadas con manejo archivístico, manejo de procesos metodológicos documentales, encontramos a 4 especialistas en gestión documental con licenciaturas 2, gestores culturales, un antropólogo y un sociólogo. Hay que mejorar la idea porque no está bien estructurada. Exacto, hay que mejorar la idea. Pero sí, lo que a mí me interesa para los futuros documentos es, quiero saber cuántos bibliotecólogos tienen maestría o licenciatura. Y en sí hay bibliotecólogos que también se han relacionado con otras carreras como son la antropología, la sociología, etc. En el caso de la bibliotecología. En el caso de la archivística, ¿no? Estamos ahorita. Ya, pero es que como me comentas de bibliotecólogos. Ay, no, perdón, es que estoy con bibliotecas, el archivista, perdón, el archivista, sí. Ajá, entonces habría que mejorarle esta idea que está aquí, que quieren hablar sobre el tema de formación. Ajá. Claro, ahí lo que tocaría especificar es de que hay un número determinado de personas que tienen una preparación específica en la archivística. Procesamiento técnico archivístico. Sí, y hay otras personas profesionales, pero que no tienen una preparación. Pero que trabajan en archivística, por ejemplo. Exacto. Claro. Exacto. Sí. A eso me interesa saber cuáles manejan la carrera, el título académico y lo están ejerciendo, y cuáles no tienen la carrera del título académico, pero están ejerciendo una profesión de archivista. Ahora, lo problemático sería, por ejemplo, de que haya personas con ningún título académico que estén a cargo. Por ejemplo, hay bachilleratos, por ejemplo.
Hay claro. bachilleres que fungen con... Claro, es algo que se veía en el 2011, ¿no? Bueno, en el caso del museo, pues, la mayoría una gran cantidad de personas no tenían título de tercer nivel en el 2011. Claro. Y bueno, ahora se observa más bien que hay personas, la mayoría tienen cuarto nivel, que ya están a cargo de... Sí, porque ya también las universidades se han ampliado y su pensum también ha dado para que puedan esta gente completar sus estudios y así un poco... Y también porque en muchos casos algunas de estas personas tenían nombramientos, ¿no? Y ya se han ido jubilando y han ido renovando también la planta. Ok. Listo, ya. Eso sí hay que aclarar. Eso sí, por favor aclarar. Este es un tema de redacción que no les voy a seguir diciendo. Sí, hay que revisar. Hay que revisar la redacción. De cuáles unidades vamos bajando a la 22. A ver, dice, de acuerdo a hay un tema de la palabra salvaguarda que veo que se repite casi en todo el documento. Hay que estar claros de que la palabra salvaguarda técnicamente es una palabra generada desde la UNESCO y que se refiere únicamente a patrimonio inmaterial, no a bienes muebles, no a bienes documentales. Entonces, esta palabrita sé que es algo chiquita y que habría que quitarle porque conceptualmente un poco le pueden malinterpretar el estudio. Por favor, no explicar lo que quiera decir planificación de procesos públicos Sí, bueno, es temas de redacción que yo sí les digo que por favor. Sí. No, yo ya hablé con Andrés y nos vamos a tomar el tiempo para entre los tres revisar, corregir y dejar todo. Temas de redacción, explicación de la dirección. Sí. Por ejemplo, ahí se repite los veces objetivos. Constante. Ahora déjenme ver. Estamos en la página 23. Vamos abajo. El surgimiento de la existencia de una constante desde 1620. Aquí también estoy un poco confundida si es que están hablando de colecciones o de repositorios. Respecto al surgimiento de los archivos registrados, se evidencia una constante desde 1620 hasta 1988 en los repositorios que contienen documentación con el número más elevado de datos con valor histórico, aun cuando este no se encuentra reconocido formalmente. Aquí yo tengo la inquietud, ¿estamos hablando de colecciones o estamos hablando de repositorios como archivo? Esto también es un tema de fondo que no sé de lo que está hablando. No se entiende la idea. ¿Qué página es esa? Esa es la 23. O sea, ahí sí es Samantha la que nos tendría que un poco aclarar eso. Sí, por favor, porque aquí la observación que pongo está hablando de colecciones o del repositorio, dado que el primer archivo histórico se constituyó en 1884, por ejemplo. Ustedes hablan de 1620, pero habría que hacer la aclaración aquí que son colecciones. Colecciones que existen desde 1620 en tales archivos, o yo que sé, si quieren ampliar la idea, porque aquí está confuso, yo no entiendo si están hablando de colecciones o de repositorios. Entonces esa era mi observación aquí, que aclarar en la página 23, aclarar de qué es lo que estamos hablando. O sea, revisándole, creo que estaban hablando de no sé, porque en 1620 hay documentos desde 1620, pero el primer archivo histórico, si quieren hablar del primer repositorio, apareció en la Ciudad Nacional, que es de 1880. Claro. O sea, parece que más bien habla de algún fondo. Sí, es que eso mismo, no quiero caer en esas interpretaciones de no que está claro. Pueden ser o no pueden ser, entonces más bien hay que ser claros en el texto. A ver, la página 27. Y disculpe, ¿y en esas páginas igual se debe revisar o ya no? No, en estas ya creo, o sea, solo estoy diciendo donde había las observaciones fuertes, pero sí sugiero que se dé una revisada en la redacción, en las puntuaciones. O sea, sobre todo porque si vamos a mover la información a como está aquí en la ficha, entonces sí deberíamos ver y revisar toda la... Incluso lo que se mencionó ayer, ¿no? O sea, la idea es que la información no sea únicamente, si tengo 7 en el cuadro, pongo 7 en el análisis, sino más bien tener un análisis un poco más técnico.
Sí, desde Ajá, luego. eso en todos los documentos, pero más allá de eso, yo creería que sí sería bueno revisar todo, Sí. todo eso. O sea, más que todo lo que se buscaría, porque bueno, sí veo que hay un intento por hacer un análisis más bien técnico, que tiene varios errores, eso sí, pero claro que al revisar todo el documento tendríamos que no solo quedarnos en la parte cuantitativa, sino en la parte cualitativa, porque es más importante. Sí. Y justo, bueno, añadiendo lo que dice Carlita, aprovechando de que se va a revisar este documento, o sea, sí son dos cosas principales. La primera, poner en el orden que está la ficha, y la segunda, revisar si están todos sistematizados. Porque ya vamos, por ejemplo, en la página 27, yo no veo todavía cuáles son los archivos públicos y cuáles son los privados. La sistematización, por ejemplo, de eso para mí es fundamental. Entonces, yo deduzco y vi en las fichas que sí estaba ese ítem, por ejemplo. Sí. Entonces, yo sí sugiero que vayamos revisando muy a conciencia de cuáles son los que faltan de recuperar. Ya. Ajá. En bibliotecas tengo más claro, pero en archivos no revisé tan minuciosamente paralelamente con la ficha. Pero sé que faltan, por ejemplo, la información de públicos privados, no lo tengo, o eclesiásticos, no está. Porque lo que se supone, ¿no? capaz que por ahí se perdió algo, pero se supone que todo el documento está construido de acuerdo al formulario, o sea, en el orden. Sí, pero capaz que nos saltamos. Tal vez se le escapó, por eso es lo que le digo, es que sí está aquí. Yo le revisé la ficha porque lo primero que quería saber es cuántos públicos, cuántos privados hay. Pero está determinado en la ficha, pero no está sistematizado. Ok, sí. Ajá, entonces, a ver, vamos a la 27, así también es posible revisar cuando. Ya, aquí dicen que 40 archivos en la 27. Aquí. Aquí está. Así también es posible obedecer 40 archivos de los registrados. No aplica ninguna norma que guíe los procesos de gestión documental. Ya. ¿Estás seguro de eso? O sea, de esa número de 40. Estamos hablando, a ver, del 50% de archivos históricos, o sea, del número que ustedes levantaron. 50% no aplica. Pues, el 40%. O sea, esos sí ya son datos que ya salen directamente de la información recabada. Ese dato, porque yo creo que casi todos aplican el norma. O sea, ¿en qué sentido decimos, más bien dicho, qué pregunta estaba en la ficha para poder evidenciar eso? O sea, ¿qué te decía en la ficha para que de plano tengas que 40 archivos no registren la norma? Estamos arriba, la anterior, veamos. Estamos hablando de, es que eso también les quería decir. En el mismo documento manejan el mismo título del ítem que la ficha, porque a veces les cambian y no me cuadra con la de acá. Normativas que aplican. Y abajo los archivos históricos. El cuadro. Normativas que aplican en los archivos históricos. Ya. Ajá. Esta normativa internacional, normas de. Bueno, ahí están los mismos ítems que acá. Pero. Otro. Mira, y otro. El otro no me. Pero el otro no es que no aplica normativa. Ajá, o sea, el otro no es así. Tocaría revisar las preguntas, porque en algunos casos, como en el ARGIS se coloca la opción otro, se abre una casilla abajo y tienen la posibilidad de colocar ahí. Entonces se hace como una pregunta abierta. Entonces en ese caso nos tocaría revisar esos documentos. Claro, pero si pones otro, no necesariamente estás poniendo que no manejas normativa. O sea, no hay que. Claro. O sea aquí tú estás hay que calificar. Más abajo tú dices que 40 no usan normativa. Eso no se puede hacer. Claro, no debe ser que sí, eso debe estar erróneo porque no deben ser los 40. Sí, y verás, te digo un detalle, bueno, más adelante vamos a ver, aquí ahorita que me acuerdo. Sí. Aquí dicen que 40 no aplica, pero más adelante ustedes me desglosan qué aplicaron en las normas. ¿Qué archivos aplicaron cada norma? Entonces, ahí hay, por ejemplo, una contradicción. Sí. Ya vamos a ir revisando. Claro. Sí. Entonces, en la 27. Ajá. No está en la 26, pero la observación está en la 27.
Ajá. Entre 26 y 27 le puedes poner para que te puedas guiar. Ya, entonces ese es, no se puede realizar, esto quiere decir, no aplica ninguna norma indicada. Ya, justo lo que decía la Carlita, que el otro no te dice que no, es otra alternativa. Datos, completar la idea, bueno, esta es redacción, es lo que seguir haciendo, 32, junto a la 32. Esto también quisiera, bueno, les adelanto, ¿no? Tú estabas haciendo los cuadros, ¿no es cierto? Las denominaciones. Sí. Hay interpretaciones al revés, que por ejemplo, o sea, que la mayor parte me pones que no, y, o sea, me haces las interpretaciones al revés y lo que están en el gráfico. Entonces, ¿Tú estás encargado de archivos? No, de biblioteca. Ya habría que hablar con la persona que... De archivos, sí, porque te digo, está al revés la interpretación. Ya vamos a ver más adelante los ejemplos. Entonces, disculpe, digamos, el rojo dice que no y el verde dice que sí. Exacto, o sea, por ejemplo, dice con fines de lucro me ponen que son 57, y sin fines de lucro, o sea, me ponen al revés. No, claro. Más adelante vamos a ver el texto. Sí, tienes razón. 30, no, pero no era en este en particular, sino que les adelantaban la idea. Ya, pero sí hay esa. Pero hay unos que tú mismo les dices. Pero ese dato no, ese sí está bien. No, ese no. Okay. Ahorita estamos yendo a la 32. Entonces el orden sería, por ejemplo, primero el sí y luego el no. O sea, no importa el orden. Tocaría revisar la pregunta. El tema es que se confundió y decía, o sea, por ejemplo, sí dicen que no tienen, o sea, por ejemplo, sí dicen que es tal dato y no dicen tal dato. Pero al momento de ver el gráfico está al revés, o sea, los que eran sí. Ya vamos a ver más adelante. Más adelante tengo los ejemplos de eso. 32 dice. Respecto a los que se plantea la universidad, este es un tema de redacción igual. Página 32. De los de redacción te puedo decir la 27 también está mala redacción. O sea, que después te puedo decir cuáles revisen más exhaustivamente donde no se entendió. Sí. 30 de segunda redacción, función de estandarización. Sí, en la 32 también hay que mejorar en la redacción. Sí, o sea, hay que revisar todo el documento. 32, sí. 32, el servicio, aquí aquí sí hay un tema de fondo. A ver. Está en la 32. Dice, el servicio base relacionado, vamos acá abajo. El servicio base relacionado con los archivos de la recepción de documentos, mismo que es prestado por este repositorio, seguidos por el servicio de gestión documental, asociado a 23 espacios, es también los servicios de verificación y validación documental implementado por 20 de los espacios. Ya, aquí hay que aclarar que la verificación y la validación no son servicios archivísticos. Esos son parte de los procesamientos técnicos que tiene un archivo. El servicio archivístico se maneja principalmente en el préstamo de documentos, en la digitalización, en todo eso. El servicio es lo que la puesta en valor que tú das hacia el exterior, hacia el usuario, no lo que realizas al interno. Y todo esto, por ejemplo, de verificación y validación documental, estos son temas que manejan al interno del archivo y forma parte de un procesamiento. Esos no son servicios, claro, eso no es son procesamientos técnicos. Sí, eso hay que corregir también. Entonces, eso, hay que redefinir esta parte, es en la página 32. 32 a 33. Mejorar la redacción en la 35 por favor, indicar. Sí, aquí hay que la 35 hay que también mejorar. Uno de los que ustedes plantean, ejemplos más. 35. En cuanto a los cuadros, no. No, aquí está bien, sí. 35. Ya cuando me toque con cuadro para que le revises de lo que queríamos decir. Uno de los repositorios plantea aquí dice, uno de los repositorios plantea la Eucaristía, no sé por qué pusieron la Eucaristía, pero creo que se les fue. Sí, es en la 35, en la página 35, sí, aquí mismo es.
Dice, uno de los repositorios plantea, aquí está, uno de los repositorios plantea a la Eucaristía como el medio de comunicación externa. Ahí hay un error que nos o sea puede ser, ¿puedo poner el cuadro? ¿En el cuadro? La Eucaristía. Pero la Eucaristía... O sea, a mí no me parece mal. ¿El cuadro es el de arriba o el de este de aquí? Me parece el de ¿Dónde arriba. te dice la Eucaristía? Aquí. No, pero en el cuadro. Más arriba. No, pero esta es una deducción lo que se está haciendo. Aquí va a ser más grande. Ahí está. Es que, o sea, porque Eucaristía para mí o sea, es una puede ser, palabra que... o sea, puede ser que un medio de comunicación hacia la ciudadanía sea la Eucaristía, sea la misa. La misa, tú sabes que es una fuente en donde la gente va y te dice que vas a tener tal cosa. O sea, yo no sé, y ahí sí ya es un tema de conocer si es que hay algún archivo histórico. Por ejemplo, eso podría darse en la Aurelio Espinosa, por ejemplo, que es una biblioteca de curas, y lógicamente puede ser que la Eucaristía sea una fuente de información para ciertas cosas de esa biblioteca. O sea, pongo ese ejemplo. Por eso quiero ver el análisis para ver por qué sí, dice lo que pasa es que, claro, de información, pero la Eucaristía es, o sea, a ver, la Eucaristía no es la misa. O sea, mejorar la es la redacción. cosita redonda que no, esa no es la Eucaristía, no, la Eucaristía es la misa, es todo el proceso, ¿no? Sí. No, lo que tú llamas es, ya te digo cómo se llama. Estamos ¿cómo es el debate de la Eucaristía? Pero la Eucaristía es el sacramento de las iglesias cristianas que consiste en consagrar el pan y el vino. Justo esa parte. Sí, pero es parte, o sea en el proceso de la Eucaristía. lo llaman la Eucaristía todo el proceso litúrgico, más o menos, ¿ya? Pero es todo eso. No es solo el grial o esta cosa. Pero ¿estás seguro, Carlita, que eso quiere decir aquí? Eso es lo que yo entiendo. O sea, yo quería revisar el dato, pero es posible que lo hayan colocado. Pero yo creo que uno de los repositorios plantea la Eucaristía como medio de comunicación externa. Puede ser. O sea, si quisieran tal vez poner esa idea, debería de ampliarse y explicarse mejor, porque yo no entendí. Sí, bueno, es que ahí también tenemos que hacemos alusión a lo que dicen las personas que llenan, y a veces las cosas que no se encuentran en lo que puede ser lo que dice la misa. Yo quería verificar, la verdad. Ajá, porque yo creía que la Eucaristía era la... O sea, sí. No, esa tiene otro nombre. Esto de aquí dices tú, ¿no es cierto? O sea, el acto en donde ya el cura alza la cosita esa redonda, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo y lo come. Bueno, esto se llama la custodia. Ajá. De lo que Pero bueno, en todo caso, más bien, esta parte de la Eucaristía, yo sugiero que la interpreten de otra manera. Sí. Porque yo al menos no lo entendí. Habría que revisar primero revisar la respuesta, ¿no? Ajá. Y luego, obviamente, interpretar la respuesta. Porque habla de canales de difusión, y ahí toca colocar, pero ahí hay que colocar. Pero yo por eso quiero ver el cuadro, déjame ver el cuadro. Mejorar la idea. Es que debe estar en otro. Canales de información. Tal vez está en otro. Sí, eso sí sería mejor ver. Yo entiendo que es eso. O sea, yo, persona que no sabe nada, si leo yo eso, entiendo que es así. Sí, pero hay que explicarlo mejor. Pero claro, sí, porque este es un documento técnico y creo que... Y la cuestión es que arriba, por ejemplo, en el título, debería decir canales de difusión externa. Ya, en lo que está aquí, en los canales, lo que dice aquí, tiene que decir tal cual lo que dice en la ficha. Porque si no me... pero ahí dice canales de información interna. O sea, es hacia adentro de la institución. Exacto, hacia adentro. Entonces me llama la atención esto de la Eucaristía porque obedece a un proceso interno de comunicación. No es hacia el público. Habría que ustedes tienen información, habría que puedan ahí ampliarle lo que quisieron decir, porque no hay un debate, ya ven. Sí, totalmente de acuerdo. Ya, entonces ese sí habría que revisar, ¿ya? Completamente. A ver, esto que decir el problema. Total de 58 espacios me perdí, pues de la Eucaristía ya me perdí.
Resultados en dos despachos de, por favor, por un texto, el medio de difusión. Al contrario de reflejo que no entiendo yo el párrafo de 37, déjame ver. 37. 36, aquí hay un tema que dice, del total de 58 espacios, aquí. Del total de 58 espacios levantados, se evidencia que el 63% de los mismos, en su mayoría pertenecientes a instituciones de carácter público inmersas en prestación de servicios judiciales y educativos, cuentan con 2 o más miembros desempeñando funciones para dicho espacio y dada la relación de dependencia con las instituciones regentes, los funcionarios de dichos espacios desempeñan roles en otras dependencias institucionales, dicho sea el caso del personal administrativo de mantenimiento de salud. Ustedes aquí lo que quieren decir es que la personal que está en archivos vienen desde otras instancias. Eso es lo que yo entiendo en el párrafo es que quiere decir que una misma persona cumple funciones en otras áreas. O sea, en áreas administrativas lo más preocupante es que también cumplen funciones de mantenimiento y de seguridad. Desempeñan roles en otras dependencias. Ya, entonces ese está bien. Porque que el día yo también. Sí, pero sí habría que mejorar la relación. Sí, claro, yo creo que sí hay que mejorar la relación. Pero para que se entienda más claro. Porque sí, yo tenía ahí, yo en cambio le di la vuelta, entonces ahorita leyendo mi observación quería preguntarte primero, porque yo entendía de que están ideando la idea al revés. No, pero mejor, sí. Lo que tú me acabas de decir está bien, porque es la realidad de los archivos de que personal administrativo de mantenimiento y lo demás siempre les ponen al que trabajen en archivos históricos, no ponen a personas capacitadas. Eso debería de reflejarse acá, pero hay un poco de confusión. Sí, hay que reflejarlo mejor, pero según lo que dice en la última línea, yo entiendo que es eso, ¿no? Ya, hay más abajo también que habla sobre el tema de 27% de espacios cuentan con una sola persona que desempeña la totalidad de las funciones ejercidas al interior del archivo, tanto el nivel de manejo documental e infraestructural. Yo aquí te puse infraestructural como que no sería el término. Sí, esa es la observación que puedes poner, porque los archivistas no manejan tema infraestructural. No. Solo gestión documental, eso habría que quitar. O sea, lo que mantenimiento, por ejemplo, sí sería algo que, o administración, por ejemplo. Pero creo que el término no es. No es, sí, porque infraestructura es sistemas de iluminación y todo eso, entonces no. Claro, creo que eso no hace el archivista. O sea, yo lo que entiendo aquí es que una sola persona, que es lo que pasa en nuestros repositorios, está encargada de cumplir con todas las funciones. Exactamente, lo que tú me estás diciendo hay que ponerlo. Sí, porque no se está entendiendo bien. Sí. 43. Completamente. Gracias, Marta. Hay que corregir todo Martita. Ay, Martita. Te ganas del cielo, Martita. Y esto que se hizo con Samantha, tradición, muy amable, muy señorita, usted, ¿no? Sí, ya, la señorita. En la página 43 también hay que mejorar el texto, porque ahí desde esto se puede, está un poco confuso. A ver, dice, esto se puede evidenciar en los valores de la mediana. Todo el tema de medianas y esto habría que ya que son más términos un poco más específicos del área técnica de la eso ya es más, sugiero que al inicio del documento en la metodología poner como ustedes pongan, exactamente, ustedes pongan qué quiere decir mediana o bajo qué parámetros ustedes bajo qué criterio establecen cuál es la mediana para poder entender lo que viene a continuación. Sí, entonces en este caso te voy a pedir por favor que me ayudes con esa parte. Ampliar este tema para poder comprender la 45. Página 45. Claro, dice. Claro, cuál es la idea que quieren proyectar. El 45 también, destacando como el más importante para destinar una parte del presupuesto anual de rubro de salarios, ya que al menos 29 de los 58 en gasto en este rubro. Gracias, Martita. En cuanto al servicio de guardianía, podemos evidenciar la resistencia del proceso. La parte de arriba, por ejemplo, no la entiendo.
En la 45 hay que mejorar la relación. No le cacho la verdad. ¿Podemos ver, por favor? Espera, que destacando, dice. Acá, justo ahorita, destacando como más importante para destinar una parte del presupuesto. No hay que redundar tanto, directamente a la idea. No nos demos la vuelta. Directamente a la idea de lo que quieren decir. Eso, por eso es que a veces nos confundimos nosotros. Ya, está la 45, ¿no es cierto? Vamos a la 46. Por favor, explicar. En relación a los datos registrados, podemos ver que en promedio 18 espacios se sitúan en más de una planta. La 46. Ok. Esa ya es la parte de infraestructura. Ajá. En relación a los datos registrados, podemos ver que en promedio 18 espacios se sitúan en más de una planta. Eso no sé dónde salió. Del total de espacios registrados, 30 se sitúan. O sea, el del 18 no sé de dónde sacar. A ver, ¿cómo? Dice, verás, estamos en el tema de la planta que se ubica en la chip. Dice, en relación con los datos registrados, podemos ver que en promedio 18 espacios se sitúan en más de una planta. Pero en el gráfico no están los 18 espacios. Sí, lo que sucede ahí es que parece que fue una opción múltiple y escogieron todos los pisos con los que cuentan. Entonces, ahí lo que hacen es, creo que en cambio no coincide, porque por ejemplo, el segundo piso tiene 16. Sí, entonces aquí habría que estadísticamente verlo. Sí. Claro. Yo asumí también que podía haberse sumado el primer piso con el tercero, o sea, pero creo que el problema era que esa respuesta era abierta, entonces la persona que respondió ponía, por ejemplo, primer piso 1, y entonces al dato de categorizar. Tendríamos que aquí aclarar esto. Claro, más bien se debería colocar, por ejemplo, que la mayoría tiene más de una planta, o sea, algo así. Claro. O sea, podría que suponerse algo un poco más general. O sea, ahí, según lo que veo ahí, la mayoría, 30 espacios tienen solo primera planta baja. 16 espacios tienen están en el segundo piso, etcétera. Pero si van a poner un número que no configura dentro del claro, el problema es porque yo entiendo que ahí se repite, porque ahí se repiten los de primera planta. Sí. O sea, en la planta baja están incluidos los de primer piso, segundo piso, tercer piso. Entonces, sí, ajá, yo creo que más bien habría que poner un tema un poco más general, o sea, mencionar que los repositorios, los archivos históricos tienen más de 2 o 3 plantas. Claro. O su tendencia es que haya más de 2 o 3 plantas donde están los archivos, algo así. Ese análisis hace falta en todos, porque ustedes solo nos dicen, en la planta baja hay tantos archivos, en el primero hay 10 y en el segundo es más cuantitativo. Sí, pero la cosa es que nosotros estamos también ese análisis de ustedes, o sea, del consultorio de ese equipo. Decir, a ver, en esto de las que se ubican, vemos que en la planta baja tiene más archivos, esto obedece a que el peso documental obedece a que se ubiquen estos espacios. Debe de haber un análisis de por medio también. No, sí, de acuerdo. Entonces, eso, porque casi, o sea, y eso lo veo en archivos y bibliotecas de los documentos. Al inicio ustedes tratan de hacer una explicación mucho más analítica, pero ya al terminar el documento parece que se cansan y dicen, en tantos hay tantos, en tantos hay tantos, en tantos hay tantos, y se acabó. Entonces, eso también es observable para que ustedes lo puedan. Y disculpe, como que esas inferencias de los cuadros, ¿en qué manual se guían? Ya vamos más adelante. Claro. Ya tengo unos ejemplos de la... Sigan nomás. Sergio. Gracias. Sí, entonces... lo que yo veo es me preocupa, más que este de archivo, me preocupa el de bibliotecas, porque ahí han sacado, por ejemplo, les adelanto, han sacado 2 criterios de corte tipológico, en donde han puesto las bibliotecas generales y las bibliotecas escolares, pero la tipología de la LOC no establece solo las 2, y es más, la general no menciona, yo no sé biblioteca general, ustedes a qué llaman biblioteca general, cuando la tipología en la ley de cultura menciona las universitarias, escolares, públicas y universitarias. Ajá. Ya, entonces, eso, bueno, mañana lo vamos a ver. Yo creo que es un poco lo que pasa en museos.
de que, bueno, es algo que tiene la razón a Consuelo en cuanto a esto, de que nosotros les dimos las opciones a las personas para que vienen justamente sean. Sí, pero muchas veces las personas que manejan en las áreas desconocen mucho, incluso de su propia tipología. Eso es algo que yo, por ejemplo, estaba revisando por lo que nos pidieron el número de las bibliotecas que llenaron de la base de datos que nos entregaron y las que no llenaron. Y ahí, claro, ahí se observaba de que, por ejemplo, porque nosotros tenemos separado, ¿no? Por los talleres que se hicieron de las educativas, justamente la parte de tipología, y todas corresponden a una tipología escolar. Esa sería la tipología. Sí, pero la escolar no es la única. Claro, sí. La escolar no es la única, y eso es lo que a mí me preocupaba más que por ejemplo, aquí hasta ahorita archivos históricos no veo, como les digo, las públicas y privadas, y también existe, de acuerdo a la ley, una tipología, las eclesiásticas, las públicas. Se podía, aquí sí en los archivos no hay una definición, como en las bibliotecas, que es una definición de clasificación mediante el orden administrativo y el orden jurídico. El orden administrativo, que obedece a que son públicas, obedecen a que son la tipología de universitarias, escolares, y el de orden jurídico, que es si son públicas y privadas, en algunas partes, en algunas ocasiones ponen mixtas, porque tienen también fondos públicos, son privadas con fondos públicos. Pero no hay que alargarnos de eso, no son públicas y privadas y ya. En esto de los archivos no hay eso, pues como les indiqué, habría que revisar ese tema. Y poner la tipología, porque eso es lo más importante. En el de bibliotecas mañana les comento, porque eso está en una confusión. Lo que se podría hacer es, con base en el documento que ustedes nos entregaron previamente, revisar la tipología y corregir en el caso de que haya que corregir. Porque vuelvo y repito, ¿no? Ellas, las personas que llenaban, muchos no conocían, porque algo que se dio a nivel general en el área de bibliotecas, principalmente escolares, que es el área más grande de bibliotecas, es que hubieron una gran cantidad de personas que estaban encargadas de las bibliotecas que se jubilaron. Entonces hubo supresión de partidas o fueron redirigidas a los distritos. Sí, hubo bastantes cambios ahí. Y entonces sucedía de que las personas que llenaron el formulario o que asistieron a los talleres eran personas docentes en algunos casos, que fueron designados a acudir a los talleres. Y en otros casos, claro, eran los rectores, pero desconocían de la parte de la bibliotecología. Entonces, claro, cuando se hacen los talleres, capaz se confunden muchas veces, no saben qué colocar y colocan lo que pueden. Pero en este caso, como nos decía bien, en este caso Consuelo, nosotros tendríamos que basarnos en la base de datos que ustedes nos dieron y concatenar esos datos. Sí. Por eso es que no entendía a qué llamaban ustedes como bibliotecas generales. Yo me imaginé que eran las públicas, porque más que las escolares, el mayor número está concentrado en las públicas, y por ejemplo no se topa las bibliotecas que pasan con los GATS. Sí, ahí tuvimos es que ahí es un gran problema. Y ese dato es el más potencial, porque en los GATS encontramos todos los repositorios. O sea, bajo su competencia, bajo el COTAD, ellos administran y tienen que observar estos espacios. Sí, qué bueno que tocaste este tema. Justamente yo estaba más encargado de la parte, estaba encargado de todo, pero más específicamente de la parte de museos. Pero cuando yo estaba haciendo un poco la revisión de la base de datos y lo que nosotros hemos llenado en relación a la mayoría de archivos históricos son de los GATS, tanto cantonales como provinciales, pero ahí nosotros sí encontramos un problema que se generó con relación a los procesos que se porque nosotros contactamos absolutamente a todos y más. Y me preocupa también que en las reuniones no les haya convocado el AME. A la Asociación de Municipalidades de Ecuador. Nosotros, sí, a ver, sucede una cosa, es que
Nosotros tuvimos una serie de inconvenientes, porque en primer lugar nosotros no somos una entidad pública, como vuelvo y repito lo de ayer. Nosotros somos una entidad privada que está cumpliendo un trabajo, ¿no? para ustedes. La OEI tampoco es una organización pública que tiene la potestad para exigir información. Y cuando nosotros buscamos conseguir un aval de parte del ministerio, lastimosamente, y creo que tú lo sabes bien, ¿no es cierto? Sí, algo me comentaron del tema de la certificación. Sí. En esa época estábamos en teletrabajo, era un poco difícil conversar con los jefes. ¿No? Sí, no. Pero tengo entendido que sí gestionó ese tema. O sea, la cuestión es que Pedro sí fue un gran soporte mientras estuvo, pero el problema recayó en las personas que estaban como directores. O sea, aquí sí nos toca ser muy sinceros, porque la cuestión es que de todos los directores que pasaron, muy pocos realmente se encargaron y se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo y de la importancia del proceso que se estaba realizando y